Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras el sol comenzaba a descender por el horizonte, tiñendo de oro y púrpura el cielo, Jesús se retiró nuevamente a un lugar solitario, buscando la comunión con su Padre. Los discípulos, dejando atrás las multitudes que clamaban, esperaban en silencio el regreso de su Maestro, inquietos y con la mente llena de preguntas. ¿Qué significaba realmente la oración que acababan de escuchar? En aquel lugar apartado, Jesús se arrodilló y comenzó a orar. Su voz se alzó en susurros llenos de reverencia, pronunciando las palabras que el tiempo no podría borrar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Su invocación resonaba en el aire, cada sílaba impregnada de poder y autoridad. Eran más que palabras, eran un decreto celestial que unía lo humano con lo divino. Los discípulos, sin saberlo, estaban siendo testigos de un momento trascendental. Al escuchar el eco de su oración, el corazón de cada uno comenzó a latir al unísono con la esencia del reino que se manifestaba a través de la entrega de Jesús. Estaba enseñándoles no solo a hablarle a Dios, sino a comprender la profundidad de su carácter. Sin embargo, en medio de esta interacción sagrada, un murmullo de confusión emergió entre los discípulos. Pedro, temeroso pero lleno de fervor, se acercó a Jesús. Señor, enséñanos a orar, imploró, recordando el anhelo de su pueblo por volver a conectarse con el Dios de sus padres. La petición de Pedro llenaría el aire de expectativa. Jesús, sabiendo que había llegado el momento de revelar la conexión divina entre el Padre y su creación, los miró a los ojos y dijo: cuando oración, orad así. Las palabras salieron de su boca como un río que fluye, claro y refrescante. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cada frase que pronunciaba parecía abrir una ventana al cielo, revelando el propósito eterno de Dios. Su revelación revelaba que la oración es el medio por el cual los humanos acceden al corazón de Dios y, a su vez, habilitan el poder del cielo en su vida diaria. Pero, ¿qué implicaba esto para ellos? Mientras hablaba, el viento suave trajo voces lejanas de quienes sufrían en la ciudad. Las lágrimas de los afligidos resonaban en el fondo de sus corazones. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, continuó. En esas palabras estaba el peso de la gracia, un desafío a sus mentes rígidas y corazones duros. El perdón ofrecido y el perdón que se debía otorgar eran el cemento de la comunidad del reino. Al renunciar a sus resentimientos, los discípulos fueron llamados a una nueva realidad, el poder transformador de la comunidad perdonada. Estos eran los cimientos del ministerio que se avecinaba. No podían simplemente ser testigos, debían convertirse en agentes de reconciliación. La escena en el monte se tornó silenciosa de repente, como si el mismo cielo contuviera la respiración en anticipación. Jesús, sintiendo la gravedad del momento, concluyó: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con sus palabras, el telón del misterio se abrió, revelando que la oración no solo era un acto de súplica, sino un pacto divino que descendía desde lo alto. Y así, mientras se levantaban en reverente asombro, el eco de aquellas enseñanzas aún flotaba en el aire. Pero en el profundo silencio, una pregunta persistía en sus corazones. ¿Comprendían realmente el impacto de tales palabras? Las sombras de las decisiones futuras y el cumplimiento de profecías se cernían sobre ellos, dejando un profundo manto de misterio sobre cómo el reino de Dios se manifestaría en su tiempo. ¿Qué retos enfrentarían? La mirada de Jesús se alzó hacia el cielo, y en su corazón, el plan soberano de Dios empezaba a cobrar forma ante sus ojos. ¿Estaban listos para ser parte de su divina historia? Las puertas del destino se abrían, revelando un futuro lleno de preguntas, mientras la tormenta del sabor del reino comenzaba a construirse. Mientras el eco de las palabras de Jesús se desvanecía entre los árboles, un profundo sentido de asombro se apoderó de los discípulos. La verdad de la oración resonaba en sus almas, pero el significado pleno todavía les eludía. Se miraron entre sí, cada uno reflexionando sobre la implicación de aquel mensaje sagrado, anhelando comprender el profundo amor y la intención del Padre. De repente, Jesús, levantando la mirada hacia el horizonte que comenzaba a oscurecerse, dio un paso hacia sus discípulos, invitándolos a acercarse. Mis amigos, comenzó con voz suave pero firme, la oración que les he enseñado no es solo un ritual, sino un camino hacia la transformación del corazón. Cada palabra que les he compartido contiene un poder que en su esencia puede cambiar el mundo. Simón, sin poder contener su curiosidad, preguntó: Maestro, ¿cómo puede ser posible que nuestras palabras tengan tal poder? Allí, en la calma del atardecer,
Jesús miró profundamente a su alrededor y les reveló: la oración es la llave que abre las puertas del cielo, es el medio por el cual el amor y la voluntad del Padre se manifiestan en la tierra. El silencio se volvió palpable, como si el aire mismo esperara la siguiente revelación. Cuando oramos, continuó Jesús, no solo nos acercamos a Dios, sino que nos unimos a su propósito divino. Cada peticionario debe convertirse en un ejemplo del reino que proclama. La chispa en sus ojos iluminaba la noche y llenaba a los discípulos de expectativa. Recordad, dijo, señalando las estrellas que empezaban a brillar, el llamado de Abraham y el pacto que hice con él. Le prometí que sería el padre de muchas naciones. Así, cargando el peso de cada palabra, se dirigió al corazón de la historia, donde el hilo de la redención se entrelazaba con cada oración pronunciada por los justos. Judas, inquieto y desconcertado, sintió la necesidad de cuestionar. ¿Y si el pueblo no responde, Señor? ¿Qué podemos hacer si no están dispuestos a escuchar? A lo que Jesús respondió con serenidad, diciendo: venga tu reino, trazamos un camino hacia el cumplimiento de la profecía. Habrá quienes rechacen el llamado, pero el corazón de Dios siempre buscará a aquellos que están perdidos. Dios no mira la apariencia, sino lo que hay en el corazón, les recordó, mientras la luna se levantaba, bañándolo en una luz plateada. Cuando oramos y buscamos su voluntad, comenzamos a ver a los demás a través de sus ojos. Vuestra misión será reflejar este amor, y no mantenerlo en secreto. Fue entonces que el compromiso de ser embajadores del reino se enraizó en el espíritu de cada discípulo. A medida que sus corazones palpitaban alineados con la verdad, Jesús compartió: y cuando digáis dame hoy el pan nuestro de cada día, recordad que no solo alimenta el cuerpo, sino que también alimenta el espíritu. Mi vestimenta se convertiría en su sustento, y lo que se comparte en amor florecerá. La profundidad de esta enseñanza golpeó con fuerza en sus corazones, pues era más que un acto de provisión, era una invitación al reino donde cada uno juega un papel crucial en la obra divina. Ellos, al demostrar amor y compasión, cumplirían su voluntad en la tierra. Mientras sus rostros se iluminaban con nueva comprensión, Jesús concluyó con un tono grave: recuerden, a través de la oración aprenderán a perdonarse unos a otros y a abrirse a la gracia que también han recibido. Con esto, él elevaba el imposible desafío de vivir en un mundo quebrantado como portadores de la luz. El ocaso cobró un carácter diferente, cargado de promesas, y mientras el sol se ocultaba, una nube tenue empezó a formarse. Un presentimiento inquietante se apoderó del aire, y los discípulos sintieron una manifestación de la divina providencia. Miradas llenas de temor y esperanza se cruzaron entre ellos, presintiendo que la historia de la redención que estaba en marcha no solo les tocaba a ellos, sino a toda la humanidad. Estad atentos, advirtió Jesús mientras el viento comenzaba a soplar, porque aún hay más en el plan soberano de Dios. Mi camino está escrito, y lo que os aguarda será revelado en su tiempo, uniendo el cielo y la tierra de maneras que aún no entendéis. Las palabras resonaron en los corazones, llevando consigo el eco de una advertencia y un aliento, mientras la tela de su divino propósito comenzaba a desenrollarse. ¿Qué misterios les depararía el futuro? ¿Estaban preparados para los desafíos que se acercaban? Las sombras del destino resonaban, y un nuevo capítulo se preparaba para abrirse en la historia, donde el amor de Dios se manifestaría en los momentos más oscuros. Mientras la noche se hacía más oscura, el grupo de discípulos se reunió a la sombra de un árbol añejo. La atmósfera estaba impregnada de una anticipación que desbordaba los corazones. Jesús, con su mirada fija en el cielo estrellado, se preparaba para compartir con ellos la verdad más profunda que había sido velada a los ojos de muchos. Mis amados, comenzó Jesús, su voz resonando suave como un susurro en el viento. La oración que habéis aprendido es el vínculo eterno entre lo humano y lo divino. Mirad, cada palabra del Padre nuestro fue un regalo que trasciende los tiempos, y ahora se os exige entender su esencia. Los discípulos, siempre en búsqueda de sabiduría, se acercaron un poco más, llenos de una inquietud reverente. Cuando decís Padre nuestro que estás en los cielos, reconocéis la relación que tenéis con el Creador. Este no es solo un título, sino la declaración de un pacto eterno, donde su amor como Padre sobrepasa vuestra comprensión, explicó Jesús. Pedro, con la chispa de la curiosidad brillando en sus ojos, preguntó: Señor, ¿por qué deberíamos invocar a Dios como Padre, si todos somos su creación? ¿Qué diferencia hace en nuestra oración? Ah, Pedro, respondió Jesús, es en la adopción que comprendéis la intimidad de su amor. Al llamarlo Padre, afirmáis que sois herederos de su reino. Nunca olvidéis la gloriosa verdad: cada uno de vosotros lleva en su ser la imagen del Creador. Así,
cada petición que elevéis no solo busca respuesta, sino una conexión más profunda. Mientras el aire se llenaba de una calma espiritual, Jesús continuó: venga tu reino es la súplica de un corazón que anhela el retorno de la justicia y la paz. Recordad las palabras de los profetas: he aquí, yo envío a mi mensajero frente a ti. Malaquías 3, 1. Así, al orar, unís vuestros deseos a la voluntad de Dios. Los murmullos de asombro recorrieron el grupo. Andrés, sintiendo la urgencia del momento, intervino: Maestro, ¿qué hay de los que se encuentran en la oscuridad? ¿Cómo alcanzamos a aquellos que no conocen esta verdad? Vuestra misión es ser luz, respondió Jesús, su tono llenándose de firmeza. Cuando decís perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, recordáis que la gracia es recíproca. No es suficiente que recibáis el perdón, debéis reflejarlo en cada acción. La comprensión comenzó a calar en sus corazones. Esto no es solo un simple mandato, añadió Jesús, sino un desafío a vivir conforme al reino. Si queréis que el cielo descienda a la tierra, debéis dejar que el amor fluya a través de vosotros. Cada vez que perdonéis, rompéis cadenas que atan a vuestros hermanos. La conversación se tornó solemne mientras la noche seguía avanzando. Jesús les miró con un amor incondicional y dijo: el poder de la oración emana de un corazón sincero. Dame hoy el pan nuestro de cada día. No solo os referís a lo físico, sino a lo espiritual. Buscad alimento que fortifique el alma y nutrirá el espíritu para las pruebas venideras. El viento sopló con más fuerza, como si la naturaleza misma respondiera al llamado de Jesús. La intriga y el temor comenzaban a combinarse dentro de ellos. No caeréis en la tentación si anheláis la guía del cielo. Siempre habrá pruebas, pero libranos de mal sea un clamor que, en unión, revelará el poder de Dios en medio de la adversidad. Al finalizar su enseñanza, Jesús alzó los ojos hacia el cielo nuevamente. Hay avances que debéis esperar. Aquello que vuestra humanidad no puede comprender, el Padre lo revelará en su tiempo. Pronto, el propósito por el que fui enviado hará eco en cada rincón de la tierra. Recordad, mis amigos, el deber de ser portadores del mensaje, incluso en tiempos de incertidumbre. Mientras las sombras de la noche se cernían sobre ellos, Jesús concluyó: lo que aún no discurrís es que la oración también es una invocación al cumplimiento. Cada palabra pronunciada no solo cambia vuestros corazones, sino el destino de las naciones. Estad alertas, pues la revelación de la voluntad de Dios es más profunda de lo que imagináis. Mantened vuestra fe, pues el plan soberano está en movimiento, y el cielo está a punto de tocar la tierra de formas que ni os imagináis. El eco de su palabra resonaba aún en el aire, llevando consigo la promesa de lo que estaba por venir. ¿Qué misterios aguardaban su pronta revelación? Las estrellas titilaban como recordatorios de lo desconocido, mientras un susurro divino les llamaba a preparar sus corazones para lo que sería un traspaso glorioso de la historia de salvación. Mientras la noche se tornaba más profunda, Jesús tomó un respiro hondo y dejó que el silencio envolviese a sus discípulos. La atmósfera estaba cargada de reverencia, como si los mismos cielos esperaran las palabras de su Maestro. Aún hay más que debéis entender, continuó, su voz llena de autoridad y amor. La oración es la llave que abre las puertas del reino. Revela no solo lo que necesitáis, sino también quiénes sois en el plan divino. Santiago, sintiendo la urgencia del momento, interrumpió: Maestro, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra oración se alinea con la voluntad del Padre? Muchas veces oramos, pero ¿dónde queda nuestra fe cuando nuestras súplicas parecen no ser escuchadas? Ah, Santiago, respondió Jesús con dulzura, la respuesta no siempre llega como queremos, pero la oración transforma el corazón que la eleva. Al orar, no solo buscáis respuestas, sino que debéis permitir que el Espíritu os guíe a comprender la profundidad de la voluntad del Padre. Él sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis. Mateo 6, 8. Los discípulos se miraron entre sí, sintiendo la carga que caía sobre sus corazones. Juan, el amado, preguntó con timidez: ¿y si nuestra fe flaquea, Señor? ¿Qué pasará con aquellos que luchan por creer? Cada uno de vosotros ha sido llamado a ser testigo de mi amor y gracia, dijo Jesús, mirando a cada uno con ternura. No desmayéis. La fe, cuando se alimenta con oración sincera, se convierte en una llama inextinguible. Recordad las palabras de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41, 10. Esa promesa permanece, aun en la adversidad. Mientras las palabras de Jesús resonaban en los corazones de los presentes, el cielo pareció oscurecerse aún más,
como si todo el universo se preparara para un evento trascendental. El tiempo se acerca, amigos. El pan nuestro de cada día no es solo búsqueda de provisión física, es clamor por la sustancia que sostendrá el alma en tiempos de tribulación. La verdadera batalla no es solo en el mundo, sino en la mente y el corazón de cada uno de vosotros. El sonido de hojas moviéndose del viento se convirtió en un eco de sus pensamientos. Mateo, el recaudador de impuestos, preguntó, con inquietud en su voz, ¿cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad, maestro? La gente a menudo se aferra a sus propias ideas y creencias. Vuestra vida debe ser un reflejo del amor del Padre, contestó Jesús, porque la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la entendieron. Juan 1, 5. Seréis como lámparas puestas sobre un candelero. No escondáis la luz que se os ha dado, vivid de tal manera que otros vean vuestra fe y glorifiquen al Padre. Entonces, mientras sus palabras caían sobre los corazones ya animados por la revelación, una nube oscura se arremolinó sobre ellos, y un resplandor celestial pareció abrirse en el horizonte. Lo que no comprenden es que el cielo ha sido testigo de cada lágrima y de cada clamor. Y lo que viene, amigos, será grandioso. Con mente y corazón abiertos, los discípulos contemplaron el futuro. Ellos sabían que estaban en el umbral de un gran mover divino. Pronto veréis la gloria del Padre manifestarse, y recordaréis este momento cuando las promesas comiencen a cumplirse. Estad alerta a las señales, porque en breve llegará el día en que el Hijo del Hombre será revelado en todo su esplendor. La noche se llenó de un profundo silencio, y la expectativa se cernía sobre ellos como un manto. La visión de lo que estaba por venir se hizo más clara que nunca. Sin embargo, también había un misterio que envolvía el aire, un susurro que hablaba de algo aún más profundo. ¿Quién podrá estar preparado para el asombroso despliegue de la voluntad de Dios, cuando todo el universo se incline ante su soberanía? Las estrellas centelleaban, y en el eco de la promesa de Jesús, se oyó un llamado: el tiempo de manifestación está cerca, y lo que aún no discurrís será revelado en la plenitud de su propósito. Mientras la niebla de la noche se disolvía lentamente, Jesús observó el horizonte con una mirada profunda y contemplativa. El silencio que rodeaba a sus discípulos parecía un lienzo en blanco, esperando ser pintado con la revelación divina. Lo que os he compartido es vital, pero también es solo el comienzo, pronunció él, con un tono que resonaba tanto con amor como con un peso de verdad. El aire estaba cargado de expectativa, y un murmullo de inquietud pasó entre los discípulos. Pedro, sintiendo el impulso de las palabras de su maestro, preguntó: ¿cómo podemos entender la relación entre nuestra oración y la voluntad del Padre? ¿Cuáles son los secretos detrás de las oraciones que tú mismo elevas? Con una mirada ardiente, Jesús les dijo: la oración que ofrece el corazón sincero es poderosa y transforma no solo al que ora, sino también el ambiente que lo rodea. Recordad siempre el ejemplo que yo os he dado. Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6, 9, no es un simple saludo, es un reconocimiento de la autoridad, del amor, y de la relación que anhelamos con él. A cada palabra, los discípulos se acercaban más y más a la esencia de lo que el Maestro les enseñaba. Tomás, siempre el más vulnerable al dudar, se atreve a proferir: ¿y si no sabemos orar como deberíamos, Maestro? ¿Qué será de aquellos que se sienten perdidos en su clamor? Tomás, exclamó Jesús con ternura, no temáis en la simplicidad de vuestra súplica. No se trata de la grandilocuencia de las palabras, sino de la sinceridad del corazón. Recordad que el mismo Espíritu intercede por nosotros, incluso cuando no tenemos palabras. Sois sus hijos, y Él cuida de cada detallito. Romanos 8 y 26. Mientras los discípulos digerían estas revelaciones, la atmósfera cambió, la oscuridad de la noche parecía dar paso a un brillo interno en cada uno de ellos. Las chispas de comprensión se encendían, iluminando sus rostros y corazones con esperanza. Andrés, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia Jesús. Entonces, Señor, esto significa que incluso nuestros sentimientos más oscuros o confusos son bienvenidos en tu presencia. Exactamente, Andrés, confirmó Jesús, con un brillo especial en sus ojos. Todo en vosotros es valioso ante el Padre, de hecho, Él conoce cada lágrima y cada lucha. En el día que clames, Él responderá. Salmos 91, 15. No hay nada que impida el acceso a su trono. Vuestra vulnerabilidad puede ser el medio para la fortaleza de la fe. El resplandor de la gloria divina parecía envolverlos, infundiendo una atmósfera de confianza en lo desconocido. La noche avanzaba, y la voz del cielo se sentía más viva que nunca. Jesús continuó:
Recordad realidades más grandes que vosotros mismos, hay un propósito eterno en cada oración. Por ello, cuando decís venga tu reino, en realidad, habéis de estar dispuestos a ser parte de la manifestación de ese reino en la tierra. Pero, maestro, interrumpió Bartolomé con una inquietud palpable, ¿cómo podemos prepararnos para lo que vendrá? ¿Qué debemos hacer mientras aguardamos esa gloria que prometes? Vivid en unidad y amor. No seáis divisores, sino construidos sobre la roca que es Cristo. Recordar bien cómo os he amado y servid a los demás como yo os he servido. Juan 3:12. Entonces, Jesús miró al cielo, y en un instante de profunda conexión, dijo, la revelación que os espero no solo abrirá vuestros corazones, sino que también transformará naciones. Recordad siempre que sed vosotros la luz del mundo, Mateo 5:14, mientras estas palabras resonaban entre el grupo, un viento suave pareció llevar el mensaje más allá de ellos, como si las mismas criaturas de la creación estuvieran girando en reverencia. El cielo parecía estar en silencio, aguardando el gran despliegue del plan de Dios. Una nueva realidad está por manifestarse, y lo que aún no imagináis, será revelado entre vosotros. Estad listos, porque este es el principio de la nueva revelación, donde todo será restaurado y redimido a través de la oración y el amor. Las estrellas, como ojos en la oscuridad, titilaban con un nuevo propósito así, las promesas caían sobre ellos como maná, sabiendo que el tiempo de la revelación estaba a la vuelta de la esquina. Pero en medio de esta luminosa visión, una última pregunta permanecía en el aire, ¿qué significará realmente ser testigos de esa gloria cuando se revele en su totalidad? Mientras las palabras de Jesús resonaban con profundo eco en el corazón de cada discípulo, la noche se tornó más intensa. Un silencio reverente llenó el aire, como si el mismo cielo se contuviera ante las revelaciones que estaban por ser desveladas. Escuchad, dijo Jesús, su voz calmada, casi susurrante, el tiempo se acerca en que escucharéis el clamor de aquellos que están lejos y perdidos. En el día que clames, yo responderé debe ser vuestro anhelo como lo es el del Padre hacia vosotros. Salmos 91:15. La mirada de Jesús brillaba con un fulgor sobrenatural mientras continuaba, la oración que eleva un corazón sincero no es solo un acto de simple comunicación, sino un eco del cielo en la tierra. Es el lenguaje que une a la humanidad con el divino, transformando incluso las sombras más densas en luz. Santiago, intrigado, cuestionó, ¿y cómo podemos permanecer firmes en esta verdad cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse? Mis palabras son vida, respondió el Maestro con firmeza. Congregados en oración, en unidad y fe, debéis recordar el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, Mateo 10:37. Desde este lugar de amor, la verdadera transformación comenzará en vosotros y a través de vosotros. Pedro, sintiendo el peso de la responsabilidad, replicó, ¿pero cómo podemos ser esos portadores de luz que mencionas? ¿Cómo podemos actuar en tiempos de angustia? Cada oración es un acto de fe que despliega el poder de Dios. Cuando oráis y clamáis por mis hermanos y hermanas, entonces estáis siendo instrumentos en sus vidas, dijo Jesús con un tono que susurraba tanto al presente como al futuro. No olvidéis que la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16. Este es un tiempo para levantarse y ser el reflejo de mí. El aire se caldeó, y una brisa se levantó con un sentido de urgencia. Juan, contemplativo, dijo, Maestro, ¿qué veremos si respondemos a este llamado? ¿Cuál será el fruto de nuestras oraciones? Veréis la manifestación de mi gloria en la tierra, respondió Jesús con solemnidad. Las cadenas serán quebradas, los corazones volverán a encenderse, y los debilitados encontrarán fortaleza. En la oración hay poder, un poder que desata lo que ha sido atado. Una vez que entendáis esto, seréis conducciones para un avivamiento que transformará naciones y corazones. ¿Y cómo sabremos que estamos en la senda correcta? Preguntó Felipe con un destello de incertidumbre en sus ojos. Los frutos os lo demostrarán, aseguró el Maestro. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Manteneos en comunión, orad sin cesar, y la sabiduría del Altísimo guiará vuestros pasos. No temáis, porque en la oración hay un poder que nunca falla. El viento sopló con más fuerza, y la luna se asomó, iluminando las caras de los discípulos, abriendo sus corazones hacia las revelaciones que estaban por llegar. De repente, una luz más brillante que la de la luna pareció caer sobre ellos, y Jesús, mirando hacia un horizonte invisible, dijo, la oración que ofrecisteis no es el final, es el gesto que llamará la atención de los cielos. Una vez que el mundo vea vuestra luz,
sabrán que el templo del Espíritu Santo ha sido edificado en su presencia. De repente, el cielo retumbó sutilmente, como si todas las promesas de Dios a lo largo de la historia estuvieran siendo recordadas. En ese momento, la eternidad se sintió más cercana y palpable. Aguarden, mis amados, porque habrá poco tiempo y nuevo pacto será revelado. Prestad atención a lo que significará ser testigos de esta gloria inminente. El destino de muchas almas estará ligado a la respuesta de vuestras oraciones, concluyó Jesús, con un brillo en sus ojos que iluminaba las sombras. Con cada palabra, un profundo sentido de expectativa se apoderó de todos. Al mismo tiempo, una inquietud asomó, la pregunta latente en cada corazón era si su fidelidad podría mover el cielo y cambiar sus mundos. ¿Cómo se oraría a partir de ahora, y qué nueva revelación estaba esperando? Una calma poderosa se posó sobre ellos, llena de significado, como la antesala de un acontecimiento trascendental que estaba siempre por llegar. La luz que envolvía a Jesús parecía palpitar, llenando el aire con una energía que traía consigo la promesa de lo sobrenatural. Los ojos de los discípulos estaban fijos en él, inquietos y expectantes, mientras la atmósfera a su alrededor vibraba con la inminente revelación. El maestro, después de una pausa que pareció eterna, se dirigió a ellos de nuevo. En verdad os digo, comenzó, la oración que es un reflejo del corazón sincero es la que desata el poder del cielo. Hoy, os quiero enseñar a orar como el Padre vuestro lo desea. Escuchad, la noche se tornó sagrada mientras los discípulos se acomodaban, absorbiendo cada palabra. Cuando oréis, decidle, Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6, 9. Estos son los primeros ecos de unidad, para que reconozcáis que no estáis solos. Yo, el Hijo, os llevo ante la presencia del Padre, y juntos le rendimos gloria. Los corazones de los hombres, llenos de dudas, comenzaron a sentirse sustentados por la certeza de que eran parte de algo más grande. Santificado sea tu nombre, continuó Jesús, es el reconocimiento de su santidad. En el momento que adoráis con reverencia, establecéis la verdad, el Señor es Dios, Salmos 100, 3. En esta adoración, el cielo se conecta con la tierra. Un murmullo de asombro corrió entre ellos. Juan, siempre el más sensible, dijo, Maestro, ¿cómo es que nuestras oraciones pueden traer tan cerca la gloria de Dios? Los cielos se abren ante un alma rendida. Cada petición que eleváis es una invitación a su reino. Venga tu reino, debéis orar. Esto no solo es deseo, sino un llamado a la acción. Aquí se manifiesta el poder de transformación, porque todo reino es gobernado por autoridad. Cada súplica que ofrecen es un compromiso con el cielo para que lo terrenal sea como lo celestial. Mateo 6 y 10, de repente, una visión de luz y poder llenó la mente de los discípulos, y comprendieron que sus oraciones podían desatar el propósito soberano de Dios sobre la humanidad. Es importante que comprendáis, prosiguió Jesús, que la oración también es una búsqueda de la voluntad divina. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando vuestro corazón se alinea con el plan del Altísimo, todo lo que solicitéis en oración será concedido. Porque Dios tiene un propósito en cada uno de vosotros más grande de lo que podéis imaginar. Santiago, con una determinación renovada, preguntó, ¿y qué hay de nuestras necesidades, Maestro? ¿Cómo lidiamos con lo que nos agobia? Dadnos hoy el pan nuestro de cada día, respondió Jesús con dulzura. No temáis presentar vuestras necesidades, porque alimentaréis esa relación cercana con el Padre. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6 y 12, es reconocer la gracia que habita en vosotros, un llamado a la reconciliación y a la paz. En el perdón, hay libertad. Las palabras del Maestro comenzaron a resonar profundamente entre ellos, como un eco que susurraba esperanza. Cada discípulo empezó a ver sus tradiciones y pasiones en un nuevo luz, como si un velo hubiera sido levantado. La luna iluminaba sus rostros aturdidos, reflexionando sobre el peso de ese momento. Y no nos metas en tentación, sino líbranos de mal, concluyó Jesús, sus ojos centelleando con una sabiduría eterna. Es un recordatorio de que el camino es angosto y lleno de pruebas. Pero confiad en el poder de estos momentos de oración, allí encontraréis la fortaleza para resistir. Una calma digna del cielo envolvió el grupo, mientras el peso de la revelación se establecía en sus corazones. Jesús los miró seriamente, el aire cargado de significado. No olvidéis que de vosotros será el llamado a tener fe firme en mi nombre y en el poder de la oración. Porque cuando clama uno de mis elegidos, el cielo responde y así,
Mientras el silencio se hacía nuevamente reverente, una sombra de asombro se apoderó de ellos. Lo que sus corazones habían sido preparados para recibir era esta promesa de Dios: el manto del poder de la oración se estaba revelando. Sin embargo, la incógnita permanecía: ¿qué eventos se desatarían a raíz de esta compasión divina? El siguiente paso estaba por ser revelado, mientras en el fondo del horizonte escuchaban un leve retumbar, como si la historia misma se preparara para dar un giro que los llevaría al cumplimiento del plan eterno de Dios. Mientras los discípulos permanecían en un silencio reverente, el ambiente parecía cargarse de un misterio palpable. El cielo, como si estuviera atento a cada respiración, comenzó a responder a la fe sincera de aquellos hombres. Jesús, con su mirada profunda y serena, sintió la inquietud y el deseo de comprender qué habitaban en el corazón de sus seguidores. «Vuestra fe ha sido escuchada», pronunció él, con una claridad que resonaba en sus almas. No es solo la repetición de palabras lo que eleva un corazón en oración, sino la sinceridad con la que se presenta ante la presencia del Padre. La oración del justo es poderosa y eficaz, Santiago 5:16. Y tú, Pedro, en tus luchas por entender esto, recuerda que mi oración por ti es constante. Pedro, sorprendido, solo pudo asentir. Las palabras de Jesús le llenaron de un renovado vigor, mientras que una poderosa revelación iluminaba su entendimiento. «Es posible que el cielo esté realmente en sintonía con nosotros, Maestro», alcanzó a decir, su voz temblorosa cargada de incertidumbre y asombro. «Cada vez que oráis con sinceridad», continuó Jesús, «creáis un canal por el cual la gracia del Padre puede derramarse sobre vosotros y sobre aquellos que os rodean. No olvidéis a los que están en aflicción en medio de este mundo caído. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen», Mateo 5:44. En ello, hallarán no solo su fuerza, sino la esencia del amor divino desarrollado en cada corazón. Mientras las palabras salían de su boca, el viento susurró entre los árboles, y la luna parecía brillar con más intensidad, como si celebrara estas enseñanzas. Cada discípulo, llevado por la emoción, comenzó a compartir sus pensamientos, preguntas y dudas en un entrelazado de voces. Mateo, sensible a su entorno, preguntó: ¿y si nuestras oraciones no son respondidas como esperamos? Jesús, con una sonrisa sabia, replicó: el tiempo del Padre no es como el vuestro. Desde la eternidad, Él sostiene el hilo de la historia y conoce cada necesidad. Vuestras oraciones cuya respuesta se hace esperar trabajan en lo profundo de vuestras almas. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: quítate y échate en el mar, y así será. Mateo 5:20. Susurra en fe y verás la gloria de Dios manifestarse en los momentos más insospechados. A medida que hablaba, una oscura nube comenzó a oscilar por el horizonte, revelando vislumbres del futuro incierto. Los discípulos miraron con inquietud, sintiendo que algo grandioso pero peligroso estaba por desarrollarse. Jesús notó sus miradas nerviosas y con la voz más firme añadió: no temáis, porque en el poder de la oración está la llave que abrirá los cielos. Aunque el mundo parezca girar en caos, recordad que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Su plan no se frustra. La atmósfera de la noche se convirtió en un espejo de su fe, reflejando la lucha entre luz y oscuridad, esperanza y temor. En ese sagrado momento, Jesús los llevó aún más cerca de su corazón. ¿Quieres saber el corazón del Padre en esta oración? Cada palabra tiene un peso eterno. Sed perseverantes en la súplica y nunca desistáis. Al final, Jesús atrajo a sus discípulos a él en un abrazo sincero, como un símbolo de unidad y promesa. Lo que hoy os revelo será legado cada vez que es unánimes en la oración. Recuerda, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 6:20. Pero justo cuando la paz comenzaba a establecerse, un estruendo retumbó en la lejanía, como un eco de tormenta. Una sombra oscura se cernió sobre ellos, recordándoles que el tiempo de la revelación también traería pruebas. La historia se tornaba más profunda, aguardando el cumplimiento de lo que ya había sido predicho, dejando a cada discípulo preguntándose qué prueba estaban a punto de enfrentar y cómo el plan soberano de Dios se manifestaría en su caminar. Así, el eco del poder transformador de la oración resonó en sus corazones, preparándolos para lo que vendría. ¿Estaba la adversidad preparando el camino para una revelación gloriosa? La sombra que se anunciaba no era más que un preámbulo de la finalidad eterna del reino, el cual comenzaría a revelarse a través de ellos de formas que aún no habían podido imaginar. Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre el suelo polvoriento,
El grupo de discípulos permanecía reunido, impregnado del profundo significado de las enseñanzas de Jesús. Las palabras que habían escuchado echaban raíces en sus corazones, floreciendo como una promesa viva de transformación. Jesús, con su expresión llena de amor y firmeza, les dirigió la mirada. Mis fieles amigos, comenzó, con voz llena de compasión. Lo que se avecina será un tiempo de pruebas y grandes desafíos, mas debéis recordar que cada oración que eleváis abre el cielo y desata el poder de Dios. Pedro, sintiendo el peso de estas palabras, preguntó, Señor, ¿cómo nos mantendremos firmes ante las dificultades que se avecinan? La mirada de Jesús se tornó profunda, como si estuviera vislumbrando tanto el presente como el futuro. Al obedecer el llamado a la oración y a la unidad, seréis fortalecidos. Las raíces de la fe se profundizan en el terreno de la adversidad, y será mediante la oración de uno por el otro que las sombras se disipen. Mientras la lluvia comenzaba a caer con mayor fuerza, los discípulos sintieron una oleada de renovada determinación. Juan, el más introspectivo, contempló, ¿y si nuestras palabras no resuenan como pensamos? ¿Cómo saber que nuestras oraciones están alineadas con tu voluntad? Es en la sinceridad del corazón donde reside la verdadera conexión, respondió Jesús. La oración es el puente que une lo visible y lo invisible, es a través de la rendición de vuestro ser al Padre que la voluntad divina comienza a manifestarse. Vuestro clamor, aunque pequeño, es poderoso. Las palabras de Jesús resonaron en sus corazones como un canto de esperanza, y la lluvia se convirtió en una sinfonía de consuelo. Así, Jesús levantó sus manos hacia el cielo. Recuerda, cada vez que te enfrentes a las dudas, clama con fe, Dios mío, aquí estoy, y el cielo escuchará. Las miradas de los discípulos brillaban con ilusión, mientras el Maestro continuaba. Pronto seréis enviados, cada uno de vosotros como heraldos de este mensaje transformador. No solo seréis testigos de mi gloria, sino también participantes activos en la redención del mundo. Una nube oscura parecía cernirse sobre el horizonte, como un símbolo del desafío inminente. Entonces, Jesús comenzó a compartir de nuevo, rendir la vida al servicio del prójimo y actuar con amor será el sello de vuestra misión. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10:39, es la esencia de todo. El eco de estas palabras hizo eco con un nuevo fervor en sus corazones. Andrés se atrevió a preguntar, ¿cómo saber a quién debemos servir, maestro? Observa a tu alrededor, contestó. Cualquier rostro que te encuentre en necesidad es el que llama a tu corazón. Cuando el amor de Cristo fluye a través de ti, verás cómo el sacrificio se convierte en alegría. En medio del murmullo de la lluvia, cada discípulo se sintió más conectado a la misión que les aguardaba. La certeza de la intervención divina comenzaba a tomar forma. Recordad que no estaréis solos en esta labor, dijo Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Mientras el sonido del agua tocaba la tierra, un brillo reflejante se hizo presente en sus ojos. Así también, deberéis ser luz y sal en el mundo. Cada oración que ofrezcan se convierte en un faro de esperanza en el mar de la oscuridad. El viento limpiador trajo consigo el aroma fresco de la tierra, representando una nueva era que estaba por inaugurarse. Estad alerta, pues mucha de esa luz surgirá de la unidad que cultiváis entre vosotros. La adversidad que se acerque solo servirá para fortalecer ese vínculo. Santiago, sumido en una profunda reflexión, cuestionó, ¿y si encontramos resistencia y rechazo? Cada rechazo será un paso más hacia el propósito que Dios tiene para vosotros, respondió Jesús, con una firme determinación. No permitáis que el miedo os detenga. Las palabras de aliento que impartáis en mi nombre tendrán un impacto que nunca podréis medir. Mientras el atardecer se cernía, la atmósfera estaba cargada de expectación. Los discípulos, comprendiendo la magnitud de su llamado, se miraron entre sí, comunicando con sus ojos la unidad que comenzaba a forjarse. Alzando la voz de nuevo, Jesús añadió, estos momentos conseguidos en oración son semillas que germinarán en el futuro. Lo que habéis aprendido hoy será el fundamento sobre el cual construiréis. Y así, con el sonido de la lluvia como telón de fondo y la estela de esperanza en sus corazones, los discípulos se comprometieron a llevar adelante el mensaje de amor y oración que Jesús les había transmitido. Mientras las sombras comenzaban a ceder ante el ocaso, la certeza de su misión se asentó en cada uno de ellos, la historia estaba en sus manos. El destino de muchas almas aguardaba en el horizonte lo que estaban dispuestos a arrojar en oración sincera.
Un fuego ardía en su interior, un fuego que estallaría en luz en el momento justo. Estad listos, les recordó Jesús, mientras la lluvia continuaba cayendo, porque lo que viene será glorioso, un nuevo capítulo en la gran narrativa del amor de Dios hacia la humanidad. Y no olvidéis, la clave está en la oración. Así, con corazones llenos de esperanza y unidad, los discípulos, guiados por el Espíritu y la enseñanza de su Maestro, se prepararon para enfrentar el futuro. Un futuro ansiado, donde la fuerza del amor sincero y la oración liberarían a un mundo entero atrapado en la oscuridad. El reino de Dios estaba sobre ellos, y la historia de la redención solo comenzaba. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un like ahora mismo, alimenta el algoritmo. Comparte tus reacciones y reflexiones sobre el final en los comentarios, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, expandamos el mensaje de amor y esperanza.